Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de DH Noticias. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Nuevamente los invitamos a enviarnos sus comentarios, críticas y sugerencias a través de las redes sociales Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. A continuación, les presentamos un resumen de la información más relevante generada en materia de derechos humanos y de aquellos asuntos que por su importancia se encuentran en el interés público. Comenzamos. DH Noticias. A 39 años de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, familiares y organizaciones sociales exigen justicia al Estado mexicano. El Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSIDE, cumplió 10 años de trabajar para la prevención de la violencia contra mujeres, niños y población penitenciaria. La falta de políticas públicas que dignifiquen la migración y la indolencia de las autoridades provoca tragedias humanitarias como la registrada en Tabasco con el descarrilamiento del tren conocido como La Bestia. La especialista nicaragüense Mirna Kay Cunningham es la ganadora del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz, que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Les presentaremos el caso de Hilda, una joven que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil logró demostrar su inocencia ante los cargos de aborto intencional. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México reveló un dramático incremento de embarazos en niñas y adolescentes. Señaló que al menos se registran 500,000 casos por año. La primera encuesta iberoamericana de juventudes, aplicada a más de 20,000 jóvenes en 20 países, reveló que la violencia y la inseguridad son el principal problema que enfrenta este sector poblacional. De acuerdo con el Centro de Análisis en Políticas Públicas México Evalúa, las cárceles mexicanas están sobrepobladas en un 24% porque las autoridades han abusado de la figura de prisión preventiva. Y en nuestro Vox Populi les presentaremos qué piensan los capitalinos de los segundos pisos y vialidades de cuota que han transformado la fisonomía de la Ciudad de México en los últimos años. Ahora sí vamos directo a la información. Familiares y organizaciones de la sociedad civil exigen la localización de los restos del luchador social Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada hace 39 años. Francisca Arrieta nos tiene los detalles. En el marco del Día del Detenido Desaparecido y a 39 años de que su padre, Rosendo Radilla Pacheco, fuera detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez Guerrero, Tita Radilla reivindicó la continuación y permanencia de su lucha en el país. Como parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y apoyada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la hija de Rosendo Radilla Pacheco lamentó: desafortunadamente, por esta impunidad que ha existido durante tanto tiempo, es que hoy también se están dando en gran cantidad las desapariciones forzadas. Y no hay justicia, no hay voluntad del Estado mexicano para que estos casos sean esclarecidos. Las autoridades han sido sordas, ciegas, no nos escuchan, no nos ven. Dijo que los familiares de detenidos desaparecidos han intentado de todo: marchas, mítines, huelgas y procesos de seguimiento ante las instancias judiciales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto para esclarecer los hechos ocurridos como para que no vuelvan a suceder otros casos. Sin embargo, nuestros desaparecidos, no hay un solo caso que haya sido esclarecido. No hay una sola persona que haya sido encontrada. No hay un solo criminal sujeto a juicio. Se habla de avances, se habla de que el Estado tiene la voluntad, pero lo que realmente importa, ¿verdad? No hay esa investigación real, efectiva, para encontrar a nuestros familiares desaparecidos. ¿Qué es lo que nosotros como familiares queremos?
Al respecto, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia subrayó también que el delito de la desaparición forzada de las personas detenidas no es un tema del pasado, sino un delito vivo en México, ya que durante el sexenio pasado se multiplicó el número de casos, lo que hace que la afrenta sea todavía mucho mayor por parte del Estado mexicano, respecto de un delito permanente y continuado. Con información de Adriana Colín, para DH Noticias, Francisca Arrieta. La primera encuesta iberoamericana de juventudes reveló que la violencia e inseguridad son el principal problema que enfrentan los jóvenes. También dio a conocer que los jóvenes mexicanos y españoles son los que menos confianza tienen en los cuerpos policíacos y en las instituciones de gobierno y de procuración de justicia. La encuesta fue realizada por la Organización Iberoamericana de Juventud con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Se aplicó en 20 naciones a unos 20,000 jóvenes de entre 15 y 29 años. Lo cierto es que los jóvenes son el sector más vulnerable ante la pobreza, la falta de empleo, oportunidades educativas y la violencia. ¿Pero qué ocurre con las mujeres jóvenes en nuestro país? Les informamos que el Instituto Nacional de las Mujeres reconoció que en México 5 de cada 10 sufre algún tipo de violencia sexual, física, emocional o económica. Por separado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció un alarmante incremento de embarazos de niñas y adolescentes. Refirió que por lo menos ocurren 500,000 casos al año, por lo que es recomendable que se extienda el uso del nuevo fármaco denominado mifepristona para interrumpir el embarazo en menores de edad, sobre todo en las víctimas de violencia sexual. Pero lo más importante es que el Estado mexicano aplique políticas públicas para evitar los embarazos de niñas y adolescentes. En México, 17 estados cuentan con leyes que prohíben la interrupción legal del embarazo, por lo que organizaciones de la sociedad civil han emprendido una intensa lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. A continuación les presentaremos el caso de Hilda, una mujer que siendo inocente fue sentenciada a 1 año de cárcel en San Luis Potosí, acusada por el delito de aborto intencional. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, nos platica del caso. Bueno, el caso de Hilda es el caso de una mujer que en el momento que llega al hospital para que le den una atención médica por una hemorragia, ella es cuestionada, intimidada y presionada por el personal de salud y denunciada al Ministerio Público por el delito de aborto. El caso de Hilda representa un patrón que estamos viendo en todo el país, en donde el personal de las clínicas, de los hospitales, lejos de cumplir con su labor de ayudar y curar a las personas y salvarles la vida, lo que están haciendo es denunciar al Ministerio Público simplemente por tener una sospecha, por una hemorragia que puede ser ocasionada por muchas razones, y estas mujeres están siendo procesadas por el delito de aborto. Lo estamos viendo en todo el país, salvo en el Distrito Federal. Los hechos del caso de Hilda ocurren en San Luis Potosí. Hubo una sentencia de primera instancia de un juez de Valles y esta sentencia fue revocada y hay una sentencia absolutoria del Supremo Tribunal de Justicia ya en San Luis Potosí, en la capital. Bueno, los casos de criminalización a las mujeres por el delito de aborto es una situación que afecta gravemente sus derechos humanos, desde la autonomía y libertad reproductiva, su seguridad personal, el derecho a la salud, incluso el derecho a la vida, y son violaciones graves a derechos humanos y por eso para GIRE son prioridad, y estamos viendo que no, desafortunadamente lo sucedido a Hilda no es un caso aislado, sino que vemos que hay casos similares en el resto del país. También platicamos con Hilda y esto fue lo que nos dijo. Pues sí cambió demasiado. ¿Por qué? Porque bueno, yo era una miedosa, ahora sí como se dice. No tenía, o sea, donde me quedaba y me quedaba, pero esta vez no, esta vez he luchado, me he hecho demasiado fuerte como para haber salido de esto. Y cambió de la manera de que pues ahora no podía salir a la calle sin que nadie me estuviera juzgando, sin que nadie me estuviera señalando, y sí es algo muy duro. Pues ahora que yo sé y que ya me han absuelto y que soy libre y que ahora sí, ¿verdad?, que se ha demostrado mi inocencia, pues ahora sí que no haciéndole caso a nadie. Hay muchos lugares donde se nos puede ayudar para que no pasen por el mismo proceso que yo pasé, que no es para nada fácil. Me siento con demasiada fortaleza, con mucha fuerza y valentía como para enfrentarme a lo que venga. Regreso ahora sí como lo que soy, ¿verdad?, libre.
de que somos mujeres y no por el hecho de serlos, muchas veces nos dejan hasta mero al último por ser mujeres, pero también tenemos derechos y podemos defenderlos. Si nosotros no lo disponemos, lo podemos hacer. Debido a las marchas y plantones que afectan la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado a los actores políticos a encontrar una solución al conflicto magisterial. Cristian Campos tiene la información. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. Ante las manifestaciones y bloqueos que se han registrado en los días recientes en la Ciudad de México por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un enérgico llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen un clima de violencia. Subrayó que el conflicto magisterial que se ha desarrollado en la Ciudad de México no puede ni debe exceder los límites de la legalidad. El organismo sostuvo que los derechos de manifestación y protesta no son derechos absolutos, ya que en una sociedad democrática hay restricciones que son necesarias y están previstas en la ley. Por tal motivo, en días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó medidas precautorias al gobierno capitalino, con el propósito de privilegiar la disuasión y el diálogo. Explicó que no se opone al uso legítimo de la fuerza, por el contrario, ha enfatizado que de ser necesario, deberá emplearse atendiendo en todo momento los principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad. La posición de la Comisión ha sido esta desde hace mucho tiempo, se sostuvo en una recomendación cuando el plantón de reforma, hace ya varios años, y lo único que estamos haciendo es reforzar esta posición y hacer el planteamiento de que cualquiera de las dos circunstancias, tanto el ejercicio legítimo del derecho a protestar como el uso legítimo de la fuerza tienen que darse dentro de límites que están claramente establecidos en la ley. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó a todos los actores involucrados mostrar voluntad política para solucionar a la brevedad el conflicto magisterial, sobre todo por las afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México. Para DH Noticias, Cristian Campos. También les informamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con la sustracción de jóvenes del Bar Heaven y la actuación de las autoridades en este caso. Una vez que la Procuraduría General de la República localizó los restos en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México, el organismo informó que continuará brindando apoyo a las familias de las víctimas. En un ambiente de inconformidad e indignación de los familiares, la Procuraduría General de Justicia Capitalina y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguraron que este caso no quedará impune. El Instituto para la Seguridad y la Democracia celebró 10 años de trabajo intenso en elaboración de propuestas y programas para prevenir la violencia contra mujeres, infantes y población penitenciaria. Nuestra compañera Adriana Colín asistió al festejo y nos tiene los detalles. A 10 años de comenzar su labor al frente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, su presidente ejecutivo, lamentó que el modelo policial en México se encuentre extraviado, tal como reconoció la Conferencia Nacional de Gobernadores, a pesar de que desde 1994 la Secretaría de Gobernación aceptó como prioridad tener no más, sino mejor policía. Apenas hace unos días la Conferencia Nacional de Gobernadores firma una declaratoria en seguridad pública que nos dice que por fin el modelo acreditable no va y que el modelo de mando único no va. El modelo policial en México está extraviado. No lo encontramos, se perdió. Si alguien sabe de él, que nos avise. Nos reímos, pero nos podemos poner a llorar. Pionero en la discusión de temas como la seguridad pública y los cuerpos policíacos, así como sobre el fenómeno migratorio en los últimos años, López Portillo agradeció a todo su equipo de trabajo, formado, dijo, por personas profundamente libres, sobre todo de pensamiento, no exentos de momentos frustrantes como parte de la sociedad civil organizada frente a algunos posicionamientos oficiales, pero procurando siempre el diálogo. ¿Sobre qué tanto se nos ha escuchado? La verdad es que nosotros hemos hablado lo más fuerte que hemos podido.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, felicitó el profesionalismo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, así como por lograr sentarse a dialogar de manera horizontal con autoridades locales y federales para construir caminos comunes en materia de seguridad pública, cuerpos policíacos y migración. Se atrevió a hacer de ese tema un tema de discusión pública, un tema de discusión nacional, y yo creo que los resultados de ese atrevimiento los vemos hoy como muy consolidados, cuando el tema de seguridad pública y el tema de la policía es un tema fundamental para entender al país. El ombudsman capitalino destacó la vinculación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el Instituto para la Seguridad y la Democracia y reconoció en su trabajo un insumo importante para la política pública del país, además de fungir como interlocutor necesario en foros nacionales e internacionales. Para DH Noticias, Adriana Colín. De acuerdo con el Centro de Análisis en Políticas Públicas México Evalúa, las cárceles de nuestro país están sobrepobladas en 24.3% porque las autoridades abusan de la figura de prisión preventiva. En el estudio denominado La cárcel en México, señaló que actualmente un aproximado de 243,000 personas están recluidas en 420 cárceles, por lo que México Evalúa se pronunció por aterrizar las reformas al sistema penal acusatorio. La ausencia de una política pública que dignifique la migración y la indolencia de las autoridades provoca tragedias humanitarias, como ocurrió con las muertes registradas durante el descarrilamiento de La Bestia, el domingo 25 de agosto en Tabasco. El padre Alejandro Solalinde señaló que el descarrilamiento del tren no detendrá la migración de personas sin documentos que buscarán alternativas para llegar a Estados Unidos. Y en Tapachula, Chiapas, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló que el número de migrantes que acuden a esta instancia a solicitar refugio creció en 50% con respecto a 2012. En lo que va del año, unas 230 personas han solicitado ayuda para escapar de la violencia generada en sus países por pandillas y maras. Por mandato judicial, la Procuraduría General de la República tendrá que reabrir la investigación contra el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y de quien fuera director del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, para evaluar la totalidad de las pruebas que pudieran existir en torno al incendio de la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido en 2009. Los padres de 40 niños que perdieron la vida y más de 70 que resultaron lesionados ganaron un amparo contra la decisión del Ministerio Público Federal que en 2012 decretó el no ejercicio de la acción penal y archivó el caso. Ahora les daremos a conocer los resultados de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Vamos nuevamente con Adriana Colín. Y es por ello que el Estado de Bacuro, garante de los derechos humanos de las mujeres del municipio de Palma, no otorgó esta información. Gracias a los argumentos expuestos como representantes del Estado de Bacuro, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla fueron los ganadores de la segunda edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Este certamen fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Facultad de Derecho de la UNAM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ministra de la Suprema Corte de la Nación, Olga Sánchez Cordero, destacó la excelencia y la extraordinaria preparación de todos los equipos. Todos ganamos. Los concursantes ganan. El auditorio gana porque es un método pedagógico. Para la audiencia creo que fue muy importante escuchar estos concursos. Es un método sin duda de enseñanza, aprendizaje. Se fortalece la comunidad universitaria. La final de la competencia universitaria sobre derechos humanos consistió en la simulación de una comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Bacuro estuvo representado por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla por el caso Andrea Noguera y las mujeres del municipio de Palma, quienes fueron representadas por la Universidad Autónoma de Yucatán.
Previo a la conclusión de este concurso, el jurista Sergio García Ramírez impartió la conferencia magistral La recepción y aplicación del derecho internacional en el ámbito interno de los estados. Para DH Noticias, Adriana Colín. En los últimos años, la Ciudad de México se ha transformado por las megaobras y la construcción de nuevas vialidades que ocasionan caos y afectaciones a los capitalinos, aun cuando las autoridades afirman que contribuyen a mejorar la movilidad. Nuestro compañero, Abraham Cornejo, salió a la calle a preguntar a las personas cuál es su opinión y si consideran que han sido beneficiados. Vamos a nuestro Vox Populi. Bueno, en el momento que están en construcción, pues obviamente es un relajo el tráfico que se hace, pero para un futuro corto creo que está muy bien porque pues al menos los tramos que ya están funcionando pues sí son de mi agrado. No creo que haya funcionalidad. Precisamente el día de hoy estaba parado el periférico. Son obras que fueron hechas específicamente para un grupo específico, valga la redundancia, ¿no? No todos podemos pagar ese servicio. Sí ha sido una buena inversión. Digo, las obras se han tardado un poco y en algunas obras he sabido algunos como percances, algo así, pero digo, fuera de eso, pues la verdad sí ha sido algo importante para... Creo que sí sería una gran alternativa si no cobraran, porque pues no todas las personas tienen como pues, el recurso para pagar diario esa alternativa, ¿sabes? Yo creo que beneficiaría muchísimo más si no cobraran, si no fuera por pago. Por decir infraestructura para los automóviles, pues están creciendo más el parque vehicular y más contaminación, más todo eso, en vez de pues invertirlo en el transporte público, pues. Lo único que siento que la supervía, la que acaban de hacer, es muy buena, pero siento que es demasiado el gasto. Creo que cuesta 30 pesos ir. Ponle que vas diario y de regreso te gastas 60 pesos diarios, pues es demasiado dinero para gastar. Pero fuera de eso, siento que es un gran proyecto que sí ha sido un éxito. Pues yo digo que se desperdician mucho porque son demasiado caros y pues casi ninguno lo puede utilizar. Pero igual creo que no es accesible para todo el mundo, entonces no se resuelve el problema del tráfico. Nada más se resuelve para unas pequeñas o pocas personas, unos pequeños grupos sociales. Entonces creo que realmente no funciona de mucho. Como obra de ingeniería está muy bien, pero los costos son muy altos. Es beneficio para pocos, pero realmente es un gran beneficio. Y pues la población en general no se beneficia tanto, pero buen proyecto. Y en Agenda DH, los invitamos a participar en la convocatoria Defensores Creativos, con una imagen y frase original a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos, que será publicada en la revista Defensor. Más información al 5229-5600, extensión 2034. Y a quienes forman parte de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, colegios y asociaciones de profesionales y público en general, les invitamos a postular a las personas que consideren candidatas al reconocimiento Ponciano Arriaga 2013. Los aspirantes deben contar con una destacada trayectoria en la construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Más información en www.cdhdf.org.mx. Y si lo suyo son las artes plásticas, les recordamos que permanece abierta al público la exposición Los disparates de Goya, en la que se exhiben 22 grabados de este creador español, que reflejan los temores y ansiedad que le generaban las tragedias humanas relacionadas con el desastre, el horror, la guerra y los sueños. La cita es en el Museo Nacional de San Carlos, ubicado en Puente de Alvarado 50, Colonia Tabacalera. Y ya que hablamos de exposiciones, nuestra compañera Mónica Salguero nos habla de una niña cuyo deseo era ser periodista y convertirse en una famosa escritora. Esta es una invitación para asistir a la exposición que honra su legado. Mi querida Kitty, no quisiera haber vivido en vano como mucha gente. Quisiera ser útil y aportar felicidad a la gente, aún a aquellos que no conozco. Quisiera seguir viviendo más allá de mi muerte. Por eso, le agradezco a Dios haberme dado este regalo, que puedo utilizar para desarrollar y expresar todo lo que está dentro de mí. Tuya, Ana Frank.
Es por este motivo que el Museo Histórico Judío y del Holocausto Tuvi Masel, ubicado en la Ciudad de México, inauguró una exposición para honrar su legado. La historia de Ana Frank está vigente gracias a Kitty, el diario que le regalaron sus padres al cumplir 13 años. A través de fotografías, maquetas y la réplica de su habitación, los visitantes a esta exposición sentirán la atmósfera en la que vivió Ana durante más de 2 años, en la casa de atrás, lugar donde se escondió junto con su familia en Holanda durante el exterminio nazi. El legado de Ana Frank es no olvidar jamás lo que pasó, pero siempre mostrar un mensaje de esperanza, no de muerte, de esperanza en un mundo mejor. La exposición Ana Frank, una historia vigente, fue inaugurada por el ombudsman capitalino Luis González Plasencia y a la que acudieron representantes diplomáticos y de la comunidad judía en México. El Museo Histórico Judío y del Holocausto Tuvi Masel está ubicado en la calle Acapulco número 70, Colonia Condesa. Más información en www.museojudiomexico.com.mx, con información de Fernando Cárdenas para DH Noticias, Mónica Salguero. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos cada semana en www.cdhdf.org.mx. De igual forma, les reiteramos la invitación a comunicarse con nosotros en las redes sociales de Facebook y Twitter. Esperamos sus comentarios, opiniones y también sus críticas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión de DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.